El juego de la vida, un programa donde todos jugamos, aprendemos y conversamos. Yeah. Bienvenidos a un programa más del Juego de la Vida Radio. Soy su amigo Pepe Toño y hoy tenemos un programa muy locochón, creo que algo así. Voy a presentarles primero a nuestra queridísima invitada del día de hoy, mi psicóloga favorita, Araceli Vázquez. Gracias, Pepe Toño. Gracias por este espacio. Y sí, es un tema muy padre, ¿no? Que a todos nos gusta, yo creo que a todos. Sí, y que no se lo imaginan. Bueno, vamos a decirles de qué se trata. Se trata de asesinos seriales. Sí, aquí todas sus dudas, por qué se nace, se hacen, se crean, qué pasa. Y son un buen de asesinos seriales, desgraciadamente. Pero este programa, fíjense que voy a enfocar en unos, porque tienen cosas en común y nos pueden ayudar para descubrir por qué se nace o por qué se hace un asesino serial. Fíjense que pocos saben, pero yo empecé con esta parte de la psicología forense y la criminología. Yo pensé que ibas a decir, yo Yo empecé empecé a matar. a matar. No, Pero a ver, esos fueron mis inicios antes de entrar al psicoanálisis y dedicarme a la parte clínica. Fueron mis inicios esta parte de psicología forense. De hecho, estuve en una institución del gobierno en contra de la delincuencia, ¿verdad? Entonces, fueron mis inicios, son lo que me hizo dedicarme a la psicología, entender este tipo de comportamiento. Me encantaba trabajar con este tipo de comportamiento criminal. Entonces, me gusta mucho que ahorita podamos tener ese espacio para hablar de este tema. sí, muy bien. Oye, sí, ¿qué de cierto hay de que sí hay varios tipos de cómo se le dice a la palabra, De criminales, tipos de... características de los criminales, por decir? Sí, vamos a estar hablando de las características y a lo mejor unas similitudes en que podemos encontrarnos con ciertos criminales. Fíjense que para que se les llame un asesino serial es porque tuvo que haber cometido ahora sí que matar a 3 personas en un poco tiempo, en 30 días, en menos de 30 días para que ya se hable de un asesino serial. El vínculo de entre las víctimas no va a haber, ninguna se va a conocer, ni siquiera el asesino serial tiene un vínculo familiar o de tiempo con las víctimas, ¿no? Son al azar, las elige, pero no hay ningún vínculo familiar o amoroso o algo así. Por eso son asesinos seriales, porque cometen estos ahora sí que asesinatos en un corto tiempo. Y sus características, haz de cuenta que son la misma temática, la misma forma. Ok, como la metodología de lo que van Ujú. llevando va cambiando. Por eso elegí estos tipos de asesinos seriales, porque ya la gente ya los ha visto, ya conoce más de esto gracias al internet, gracias a las redes sociales, gracias a plataformas que ya hacen sus documentales o sus películas. Vamos a andar hablando de Jeffrey Dahmer, un asesino serial. Vamos a estar hablando de Ted Bundy. También vamos a estar hablando de Ed Gein, que ahorita es como el boom. Ujú. Y, ellos, ¿qué similitudes tienen? ¿No? O sea, como lo que tú decías, ¿hay algún prototipo? Voy a hablar de ellos porque atractivamente ese era su prototipo. Eran atractivos visualmente. No eran feos, Eran guapos. eran guapos. Ted Bundy, hasta la gente, las chavas iban a ir al juicio, ¿no? A Jeffrey Dahmer le mandaban los hombres cartas, hasta le hicieron su cómics, ¿no? O sea, físicamente son atractivos y eso es lo que les ayudó mucho en la comisión de delitos. Y aparte tienen ciertas tendencias, ¿no? Hay a lo mejor los que se enfocan en el placer, los que se enfocan en las misiones de eliminación grupal, o los que lo hacen nada más alusión a su imaginación, ¿no? Alucinaciones. Sí, por eso elegí este tipo de asesinos seriales para que sepan qué los une y cuáles son las diferencias que podemos encontrar. ¿Con cuál empezamos? Vamos a entrar con el Jeff Pero antes Dahmer. déjame
darle la bienvenida a mi queridísima Buenos Ana días. Pao. Llegué como un asesino serial. Así Así sigiloso, Ajá, sigiloso. ocultándose. Oye, qué tema, ¿no? está padre, ¿verdad? Pues Pau? está como controversial, como que está rudo. ¿Verdad que sí? Está Pero padre. bueno, pues aquí te escuchamos. Platícanos. Vamos a iniciar con Jeff Dahmer. Jeff Dahmer, él viene de una familia, aquí ojo, quiero que vean cómo de todos vamos a estar desde la familia, desde los inicios, que es tan importante, lo que ya hemos hablado anteriormente. Jeff Dahmer tiene una madre que tiene depresión durante el embarazo y post del embarazo, ¿no? Una depresión posparto. En ese entonces no se conocía que se podía dar una depresión posparto o durante el embarazo. Estamos hablando de las décadas de los 70. Entonces era como que todavía a poco, ¿no? Era como todo un tema desconocido. Ella toma medicamentos durante, ojo aquí, el embarazo, toma medicamentos barbitúricos, medicamentos ansiolíticos, depresivos, antidepresivos, de todo. Se echaba sus cócteles. Entonces aquí ya trae el feto, una condición, ¿verdad?, genética, porque durante el embarazo ella está consumiendo químicos. Entonces podemos creer, de ahí antemano, que puede haber algo cerebral. Ya sabemos que no podemos consumir ciertas sustancias durante el embarazo. Y sobre todo aquí, él va a tener alcoholismo, él va a desarrollar alcoholismo. Entonces aquí ya ella lo hizo propenso. Acuérdense que cuando en el embarazo consumimos alcohol o consumimos sustancias, ya hacemos propensos a los bebés en caer en adicciones. Entonces ella ya ahí lo sentenció con una adicción, aún no desconocemos O sea, cuál. eso quiere decir que si tú eres alcohólico, drogadicto, o fumas o lo que sea, si lo haces durante el embarazo, se lo pasas a tu hijo, Sí. Y tu hijo por consiguiente lo va a hacer. Es más propenso. O sea, a lo Wow. mejor no el 100%, pero sí tiene altas posibilidades de que lo hagas dependiente a las sustancias. Wow. Por eso es Ok. cuando consumen drogas, dicen, no, embarazo no, porque entonces también tu hijo va a necesitar drogas. Y no, es una cadena. Entonces, bueno, aquí ya tenemos ojo, que posiblemente él ya traiga esto de gen. Luego, la mamá se siente culpable porque no disfruta el embarazo, se siente rara, dice, no, ya quiero que acabe este embarazo porque no estoy siendo yo, quiero que, me siento mal por no estar como las demás mamás que lo disfrutan, yo ya quiero que acabe este suplicio, por favor, ¿no? Entonces no lo disfruta, no es un embarazo que ella logre conectar con el hijo, nace y de todas maneras no logra esa conexión con el hijo. Entonces es una madre totalmente ausente. Aquí tenemos madre ausente, pero ¿qué creen? Que sí están casados y tiene un papá también ausente físicamente. ¿Por qué? Porque él sale mucho de viaje. Entonces, no va a estar presente en todo momento. Aparte, el papá es infiel, entonces no está ahí en el matrimonio. Y algo que años después dijo el padre, que es muy cierto y que, ojo, dice, fui un terrible esposo, por lo tanto, fui un terrible padre. Y sí, como tratemos a nuestras parejas, pues es lo que sentenciamos a nuestros hijos y luego se nos olvida, estamos enganchados con la pareja de hacer la vida imposible y no nos damos cuenta que le hacemos la vida imposible a los hijos. Los hijos. Exacto. Entonces él dice, ay, ¿no? Si hubiera sido un mejor esposo. Pues sí, si él hubiera comprendido que su esposa tenía depresión posparto, que no era que estuviera llamando la atención, que no era esta parte, pues otro andar, ¿no? Otro hubiera sido. Se divorcian precisamente por la depresión de la mamá, de la esposa. Él no lo tolera, se divorcia y entonces hay un abandono ya físico, ¿verdad? Ya viene de una familia separada. Entonces aquí el papá es el único que hace clic con el hijo. Sin embargo, el hijo tiene una buena relación con el papá. Sin embargo, el papá años después nos va a decir que el papá tenía pensamientos también de matar. Él decía, sí, yo me imaginaba cómo era matar a alguien y qué pasaría después. Me llamaba la atención qué pasaría con el cuerpo después. ¿Me detienen o no me detendrían? Pero quedó en pensamientos. También le gustaba una vecinita y dijo, quiero hipnotizarla, que haga lo que yo quiera. Entonces quedó en pensamientos. ¿Por qué? Porque nunca lo pudo ejecutar, porque el papá sí tenía una mamá que ahí nunca lo abandonó. Una mamá presente, una mamá que le dio habilidades, una mamá que contuvo esas fantasías que no salieran, que no se hicieran realidad, que estuvo ahí, esto no es correcto, esto era una mamá que era religiosa, pero también que escuchaba, que
contenía. Entonces, pues no se desvió el papá. Entonces, aquí, ojo, también trae esta parte heredada. Ajá. Pero ¿qué pasó? Que el papá nunca permitió esa comunicación. Como era ausente, se alejó. Cuando es el divorcio, él se va. El papá se va a su trabajo, a tener una nueva relación y deja a Jeff abandonado. Entonces es su abandono. Aquí es algo característico porque él va a matar por miedo al abandono. Entonces, él sufre mucho cuando se va su padre, que era la única figura de amor que tenía, porque su mamá ya se había ido. Su mamá, la mujer la vio como X, como no aportas nada, siempre O estás sea, nunca dormida. estuvo presente, nunca estuvo preocupada por su hijo. Ajá, exacto. Entonces la ve la mujer X. En cambio, al hombre lo ve como, wow, mi papá que es amoroso, que cuando está, pues si me escucha, si pasa un rato, se vuelve a ir, pero cuando está, es amoroso. Y entonces aquí vemos que tiene, obviamente, pues, homosexualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ve a una figura masculina padre. Y eso va a influir, ¿no? Entonces, él ya a las mujeres no les llama la atención, las ve X, entonces a los que ve como amor, como dador de amor, va a ser a la figura masculina. Entonces sus víctimas Son son hombres. Puros hombres. Y obviamente es homosexual. Es homosexual, exacto. Entonces aquí ya vamos viendo que ya lo que diría Freud, bueno, tiene ahí una desviación sexual, ¿no? Él va a tener miedo al abandono, viene de padres ausentes. Todos los que les voy a decir vienen con padres ausentes, ¿eh? Que pueden ser madres ausentes o madres, ¡ay, castrantes! Que estén, no, eso no se hace, ¿no? Que limiten. Qué fuerte es que, o sea, todos los asesinos seriales, me imagino que vienen de infancias muy complejas, Exacto. muy difíciles, y eso los hace ser así, pero también traen en la mente algo. Aquí es lo que vamos a ver, porque algunos no, ¿eh? Y fue todo ambiental. Aquí estamos viendo con Jeff Dahmer que puede traer algo químico, algo heredado, y aparte el ambiente no ayudó, ¿verdad? Los papás lo abandonaron, porque hasta en la adolescencia sus papás se van. Su mamá se va con su otro hermano, con su otro hijo, a él sí lo cuida porque con él sí hizo ese lazo Esa afectivo, conexión. exacto, y al papá, pues el papá pues con su nueva novia, ¿no? Con su nueva esposa, y pues lo abandonan, ¿no? Entonces él se refugia en el alcoholismo. ¿Se acuerdan que les dije iba a ser propenso? Entonces sí, se refugia, su soledad la refugia a través del alcoholismo y crea esa adicción, ¿vale? Ujú. Jeff Dahmer es carente de habilidades sociales, es como el raro de la escuela, ¿no? En la calle es como el rarito, pero es atractivo y eso le va a ayudar, que es lo que vamos a estar viendo de todos, de los que voy a hablar que hoy. se le acerque son en muy guapos, persona. Que ¿verdad? se Lo le que Sí, dice. que se le acerque en ¿Y persona. qué crees? Que cuando vemos a alguien atractivo, nuestro cerebro automáticamente lo ve como bueno, ¿no? Como son los ángeles, ¿no? Sí, Guap- son muy preciosos. Guapos, preciosos, y entonces los querubines, ¿no? Pero Entonces, luego hay diablos guapos. ajá, pues también. el diablo También, era guapo, era guapo. era el más guapo, Sí, no sí, lo sí. olvidemos, ¿no? Y entonces, pero nosotros ¿qué compramos? Esa idea de guapo, pues, sí. Y en ese entonces, en esa época, muchísimo más también era más racista, había más racismo. Entonces, si es blanco, rubio, pues es bueno, ¿no? Los negros son los malos. Se dice de color. Ay, sí, perdón, de color. de piel oscura, mulatos, latinos, en ese entonces pues, eran malos, ¿no? Estamos hablando Ujú. como de la idea que se tenía en ese entonces, ¿eh? No es algo que compartamos, ¿no? Actualmente. Pero era la creencia. Entonces él tenía esos plus que lo ayudaban a que pues, los hombres pues, se acercaran más. Ujú. Ahora, él quería conservar a las personas. No los quería matar, aquí es ojo, él nunca quiso matar, él quería conservar a las personas porque se acuerdan que tiene un miedo al abandono, entonces él quería que se quedaran con él. Cuando ellos decían, no, yo tengo vida, no, nada más vine por... Ahí los mataba, Ahí era cuando él, pum. antes del abandono. Entonces, cuando ellos ya se querían ir, él los quería convertir en zombies, ¿no? Les metía drogas, les metía cosas en el cerebro como para tener ahí un zombie ¿Eso en qué viviente. época fue? En los 70s. Wow. ¿No? Para que no se fueran y se quedaran con él. Pero, ¿no? o sea, ¿realmente sí los conservaba o nada más los asesinaba y No. los enterraba o sí eran como No, sus él estatuas o él- sus trofeos? a veces se cree que los asesinos seriales quieren trofeos, ¿no? Como esos son mis premios de lo que he cometido. No, con este caso, con él en particular, él quería quedarse con ellos, o sea, les gustaba. Y entonces como ellos se querían ir, lo que empezó a hacer es comérselos.
Madre mía. Porque aquí estamos hablando, mucha gente dice, estoy melancólica. Ay, es que la melancolía, no, ojo, no digan esa palabra, porque melancolía ya es una tristeza muy patológica. Y cuando estamos en un periodo de melancolía es cuando queremos comernos, y en este caso Jeff lo hacía literalmente, O sea, a ¿se la comía persona. a las personas? Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque los hacía parte suyo. Ya no te vas, ya te quedas dentro de mí. De hecho, hay uno del que sí se enamoró y que él se detuvo en cometer más delitos porque sí estaba enamorado y el chavo este le daba esa contención, pero pues se tuvo que ir algún día a trabajar y ahí fue cuando él ya no O aguantó. cuando se daban cuenta que él tenía una mente turbia. No se percataban porque todo era en una noche. Pasaba una noche, yo ya nos acostamos, me quiero ir, y pum, ahí era Sí, cuando. pero ¿dónde tenían las víctimas? ¿O dónde tenían los cuerpos? y Los así? cuerpos, por ejemplo, se los comía, los tenía en el refrigerador, por eso es que muchos vecinos se daban cuenta por el olor, ¿no? Tenía partes del cuerpo, pero del que se enamoró, precisamente esta parte simbólica, se come su corazón, porque su corazón ya pertenece a él. Ya no te vas. Mientras tú estés muerto, que es mucho de estos asesinos seriales, cuando tú estés muerto, no hay un rechazo. No te me vas, porque ya estás muerto. Por eso es que tienen conductas todavía, Madre mía. sí, de necrofilia, porque podemos tener relaciones sexuales, puedo estar abrazándote, puedo estar contigo, pero no te vas, porque pues, el muerto no rechaza. En cambio, los vivos sí. Entonces, él no era que buscara matarlos, sino más bien buscaba quedarse con ellos. Y aquí es cuando él decía que pues, su manera más como sana y buena onda y humana era pues matarlos estrangulados, porque no sufrían. Entonces, Pero siempre mataba hombres. hombres porque era homosexual. Lo Ok. que él quería, si se acuerdan, su papá se iba, entonces él quería tener esa figura masculina con él. Por eso se fijó en los hombres, por eso él empezó a ser Sí, homosexual. la mamá no representaba para él nada. Nada, un ser Pero, absoluto. por ejemplo, un mata viejitas. ¿Por qué mata a las viejitas? O sea, ¿qué tendrán que tengan que ir por esa personalidad? Pues sí, si nos vamos con ella, que ahorita nada más vamos a hablar de ciertos asesinos Sí. seriales que tienen en común, pero si nos vamos con ella, pues sí, ella tenía un enojo hacia la figura materna. De hecho, hasta su figura, su cara son de una madre regañona, de una mujer. No, y ella con una... Que por cierto, ahí tengo un autógrafo de la mucha, maternidad. oye, ¿En mucha, serio? Sí, Oh, ¿una qué? un autógrafo de la autógrafo. maternidad. O sea, ella tenía mucha la energía masculina, ¿no? Sí, A tope, ¿no? hasta le gustaban las luchas y todo. O sea, había un rechazo hacia la figura femenina, una castrante, y por eso era con esa figura, los viejitos. Ujú. Órale. Principalmente las mujeres. Pero bueno, Ok, ella va a ser para otro capítulo. Yo sé, pero No se me toca, vino sí. a la mente la mataviejitas ahorita. no te preocupes. Bueno, entonces él tiene esta conducta canibalista, ¿no? De canibalismo, porque quieren que ellos formen parte de él y nunca se vayan. Porque si yo te como, no te vas. Ujú. Bueno, Madre mía. aquí, ojo, era diagnosticado con trastorno limítrofe de la personalidad. ¿Cuál es ese? Que de repente estoy contento, de repente estoy triste, de repente yo puedo ser agresivo, de repente puedo estar pasivo. Ujú. Debe de tener lapsos de depresión muy fuertes. Exacto, tenía lapsos depresivos muy fuertes, tenía un miedo al abandono, ¿no? Una inestabilidad emocional, una dificultad para relacionarse con los demás, porque, por ejemplo, él no podía tener amigos, o sea, era el rarito, ¿no? O sea, Claro. realmente le costaba relacionarse con los demás. Ujú. Él preservaba a las víctimas, pues nada más por esa necesidad de tenerlos con ellos, de no estar solo. Se le dificultó mucho hacer amigos y todo esto porque a pesar que tenía un hermano, siempre estuvo solo, siempre estuvo abandonado y él siempre lo mencionó, algo falla en mí, algo no me siento igual que los demás. Y se lo dijo muchas veces a su papá. Pero su papá, ¿se acuerdan que les dije? Tenía estas fantasías. Entonces, Sí. cuando el hijo le decía, es que tengo fantasías de, ¿no? El papá luego, no, ¿son sexuales? Sí, no me digas. Sí, aparte en aquella época era mal visto No, la no se homosexualidad, platicaba ¿no? eso. O sea, No. no podías decir nada de eso. Exacto. Entonces lo limitó, nunca hubo una comunicación. Si su papá le hubiera dicho, a ver, platícame,
pero ¿qué había? El papá le daba culpa. No, si yo ya te lo pasé, ¿no? Yo también tenía esos pensamientos. No me des rienda a mí también porque se me Sí, va la o onda. en aquella época una madrina que les acomodaban. Ajá. Aquí lo bueno de Jeff Dahmer es que sí va a lograr a tener remordimiento. Ok. O sea, sí tenía corazoncito y sentimientos. Sí, se llegó a enamorar, él mismo llega a tener remordimiento y por eso con las víctimas les pide a las familiares de las víctimas, les dice, bueno, como un acto de que me perdonen, les voy a decir qué hice con los cuerpos, porque tenía los cráneos, desbarató luego los cráneos, la piel obviamente pues le ponía ácido, ¿no? Los desbarataba, otros se los comía, ¿no? Entonces ya era muy difícil pues encontrar los restos. Entonces él como esta parte como de remordimiento les va diciendo qué hizo con cada uno, ¿no? Entonces, bueno, esta parte que es importante que todos de los que voy a hablar hoy va a tener un problema sexual. En esta parte él tiene una fijación sexual hacia los cadáveres. De hecho, cuando todo empieza porque su papá le enseña la taxidermia, abrir los cadáveres de las mascotas, de los animalitos que se encontraban ahí, ¿no? Por el campo. Y entonces cuando él logra sentir las vísceras, se excita. Eso babosito de las intestinas, de las vísceras. Nunca había escuchado eso, qué barbaridad. Y entonces, Sí. ¿pero por qué se excitó en eso? ¿Por qué? Pues porque su papá le estaba dando ese consejo. Era un apego de, bueno, vamos a hacer algo juntos, órale, vamos a abrir este pez, vamos a abrir este pescado, vamos a abrir este mapache que nos encontramos. Y entonces el lazo de amor lo asoció. Incluso cuando hacen el tronido de los huesitos, Ajá. también. ¿Se excitan? Pues o sea, sí. sí. Ajá. Ay, madre mía, qué Entonces, cosas. él lo asoció, ¿no? Lo asoció. ¿Se acuerdan cuando hablamos un día de las perversiones que les conté cuando asocias algo malo con algo placentero, ¿no? Entonces, él, esa acción que no es tan padre, que estés abriendo el cuerpo de un Claro. animal y que sientas las vísceras, pues lo asoció con ese placer de, tengo algo en común con mi papá. Por fin, algo que está haciendo conmigo, se está dedicando el tiempo a mí. Y pues ahí lo asoció, ¿verdad? Entonces tenía esa filia, que era la necrofilia, de tener a los cadáveres, porque como les digo, el cadáver no se va, se queda, no me abandona. ¿Ok? Bueno, O sea, ¿quiere decir que tenía relaciones sexuales con los cadáveres? sí, pero él más se quedaba con ellos como abrazarlos. Él lo que quería era esa parte emocional. Aquí es que encontremos que con Jeff sí hay esta parte emocional, le faltó mucho afecto, una necesidad de afecto, una necesidad de cariño, una necesidad de que no lo abandonaran y vivió un abandono muy temprana edad. Sus papás así como de, ay, sí, ¿no? Cada quien en su rollo y no se fijaron en él. Aparte de que él ya tenía, pues, propenso a estas cosas, ¿no? La mamá depresiva, obviamente le iba a pasar la depresión también. Madre mía. Ujú. No, vamos por unos tequilas mejor, ¿no? Yo creo que sí. Unos Porque- tequilas. Ay, y acá, fíjense, no sé si han escuchado hablar de la máscara de la cordura. Aquí, Ah, no. la máscara de la cordura, que es que nos podemos poner una máscara y aparentar ante los demás como personas normales. Y esto lo usan mucho los psicópatas. Y también he tenido ahí pacientes que me dicen, pues trato de fingir o de imitar alguna emoción que no me genera a mí, ¿no? Alguno que tenga un Por trastorno. pertenecer a la Por sociedad. pertenecer, ¿no? O sea, a mí ahí no me causa ninguna, ay, los niños o los de la tercera edad o la gente desvalida, pero tengo que fingir, ay, sí, pobrecitos, ¿no? Pero a mí no, me da X. Ay, no, la verdad no siento tristeza por tu caso, pero bueno, tengo que fingir y entonces pueden llorar, pueden fingir el amor, pueden fingir la alegría. Y aquí es donde vamos a hablar de Ted Bundy. No sé si se acuerdan, muy guapo él, algunos para algunas. Para en esa época todas las chavas estaban, wow, el galanoca pudo haberlas matado 30 y tantas mujeres, ¿cómo creen? Universitarias, no. Él es todo un galanazo y se hizo muy famoso porque hasta el juicio dio en televisión, él quería que lo viera. Y él... ¿Es el del hotel? El que las llevaba al hotel, ¿no? No, aquí él se hacía pasar siempre por desválido.
así, llevaba siempre algo, por ejemplo, aquí ay, tengo yeso en mi brazo, ay, estoy adolorido de la pierna, ay, ¿me pueden ayudar? Y pues era guapo y traía sus libritos y dices, ay, pues sí, te abro tu carrito. Era alguien del bocho, de un Volkswagen muy padre. Y de ahí se las agarraba. Ajá. Entonces, aquí, ¿cuál es la diferencia? Que él tenía esta máscara de la cordura. Él, fíjense que fue psicólogo, fue abogado, eh, fue una persona, a diferencia de Jeffrey, que no tenía este coeficiente, él sí, él tenía un buen coeficiente intelectual. Y aquí en funcionamiento social, por ejemplo, su función social era elevada, era alta, porque era carismático, tenía muchos amigos, era manipulador. Eso también es un punto para que vayan viendo. Y en cambio, Jeff, ¿qué era? Socialmente, pues introvertido, no tenía amigos, ¿no? Le costaba, tenía una dificultad social. Acá en respuesta emocional, Ted Bundy va a tener una emoción no real, sino actuada. En cambio, Jeffrey Dahmer sí tiene emociones, tiene un autodesprecio, él se siente menos, de hecho hay una parte en donde él se quiere hacer pasar por los mejores promedios, ¿no? Y pues no, siempre decía, voy a estudiar medicina, o sea, trataba de ser mejor, pero sabía que no tenía esas capacidades. Pero era más sociable, ¿no? Él Pero sí era sociable. Jeffrey, no. No, el otro. El otro sí, ¿no? Este Ted sí. Y Jeffrey no, ¿verdad? Pero Jeffrey igual y quería estudiar ese tema de medicina y demás, aunque sabía que no tenía la capacidad, porque no tenía amigos. Y era la única forma de pertenecer a la sociedad. Exacto. Ahora, la motivación, ¿qué los motivaba para cometer el crimen? Pues aquí Ted, el simple hecho de tener control y placer. Y en cambio aquí Jeffrey lo vamos a ver que no, que era su necesidad de afecto, su miedo al abandono. O sea, realmente él no quería matarlos, sino que no le salía lo que él quería y pues terminaba matándolos, ¿no? Era así como de ching. Que probablemente si lo hubieran encaminado bien de chico, hubiera sido una buena persona, porque era una persona de buen corazón. Exacto. Exacto. Ahora, remordimiento, culpa. Aquí, ojo, ¿eh? Remordimiento, culpa. Aquí lo va a sentir Jeffrey porque se arrepiente de lo que les comento, pero Ted Bundy no. De hecho, él siempre lo estuvo negando, que no, que no, que no. Muchísimos años después, creo como 15 años después, acepta y dice, ay, bueno, sí, y de hecho fueron más, ¿no? De las que me estaban diciendo. Y ya ver de las que me Pues acuerdo. siempre son más, ¿no? De lo que la gente cree, son Ajá. más. Sí, exacto. Y acá el control de impulsos, ¿cómo estaba? Acá Ted Bundy sí manipulaba, era meticuloso. ¿Por qué? Porque aquí los asesinos seriales va a haber unos que van a tener una compulsión. ¿Qué quiere decir una compulsión? Que yo voy a tener que hacer una conducta repetidamente. Por ejemplo, Jeffrey hacía esa compulsión. Te llevo a mi casa, te drogo, te quedas medio dormido, abuso de ti y espero que no te vayas. Ah, y les ponía hasta películas, ¿no? Y si te quieres ir, te mato. Ajá. Entonces era algo compulsivo. En el cambio de Ted, no. Él iba cambiando la estrategia, como viera la víctima. No, ahorita soy desvalido. No, ahorita échame ayuda con el carro, se me paró, ¿no? Me quedé sin batería. Ah, no, ahorita te hablo bonito y te termino secuestrando, ¿no? O sea, iba cambiando él de Pero también técnica. sus relaciones eran más de mayor tiempo o igual era de imprevisto que los Pasajeras. asesinaba. Pasajeras, ninguno. Acuérdense que el asesino serial nunca se vincula con las víctimas. Son de momento. Son de momento. Entonces, en esta parte, por ejemplo, Ted era más controlado. O sea, que le ganara el impulso, no, porque me atrapan. Y en cambio, Jeffrey, chin, ya lo maté, no lo quería matar. Porque era más emocional. Ajá, era más impulsivo, no era meticuloso. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia en que ustedes, por eso es la psicología forense que nos va a ayudar a distinguir entre las personas que son psicópatas, a las personas que tienen un trastorno emocional? Y Jeffrey Dahmer tenía un trastorno emocional. Acá el psicópata va a ser más difícil de atrapar, porque es más meticuloso, porque no le gana el impulso, porque todo lo manipula, porque no siente culpa. Y en cambio el trastorno
emocional, que está trastornado, le gana el impulso, porque le gana la emoción. Son más emocionales y por eso son más fáciles de atrapar. Pero también es gente muy inteligente, ¿no? No todos, por ejemplo, aquí con Jeffrey, tenemos que no tenía esa capacidad intelectual, reprobó, nunca se le ayudó como para fomentar esta parte intelectual. Él siempre quiso, pero nomás no se le daban, no le daba la escuela. Pero para planear la forma del asesinato, pues sí tenía como que Sí, porque a ver, no necesariamente si no eres bueno en la escuela quiere decir que no seas inteligente. Jeffrey Dahmer no era inteligente, sin embargo, no hay que confundir inteligencia con estas conductas compulsivas. Yo puedo hacer un ritual y ser muy tonto, pero yo ya tengo un ritual que yo ya sé, por ejemplo, a Jeffrey lo meten a la escuela militarizada porque ya no encuentran la manera, entonces el papá dice, ya, órale, ¿no? Vas reprobando, métete al servicio militar, y entonces ya en la escuela militar dicen, en una clase de anatomía, dicen, bueno, estas sustancias te adormecen, ¿no? Y entonces él dice, ¿qué? Órale, es lo que yo quería, alguien que haga lo que yo quiera, que esté dormido, y aprende así. Entonces, realmente es más bien su conducta compulsiva la que lo ayuda a cometer estos tipos de delitos, no la inteligencia. En cambio, Ted, que terminó la carrera de psicología, la carrera de derecho, sí tenía buen coeficiente intelectual. De hecho, como era muy sociable, pues él hizo hasta campañas de presidentes, ¿no? Estados Unidos, y entonces lo recomendaban, ¿no? Era como, wow, hasta salvó a un niño, creo que de que se ahogara, y entonces era, wow, la mención honorífica. El héroe. El héroe, y no, iba bien en la escuela y todo, sí, pero pues cometía delitos. ¿Y por qué? ¿Por qué Ted Bundy empezó a cometer delitos? Yo les conté la historia de Jeffrey, pero la de Ted. A ver, Bueno, sí, ¿de ¿de dónde surge? Bueno, Ted viene de una familia que su mamá queda embarazada de un militar, pero en ese entonces sabemos que si no te casas, pues no, que pecado, ¿verdad? Y entonces los papás dicen, no, aquí tú vas a seguir siendo hija de familia y el bebé lo hacemos pasar por nuestro. Entonces tú vas a ser su hermana y nosotros sus papás. Pero ¿qué creen? Que el abuelo era muy violento hacia las figuras femeninas. ¿Y qué va a andar matándote? ¿Dónde? Pues mujeres. Entonces era súper violento hacia la propia esposa y obviamente hacia la hija. ¿Qué más? Él va a tener, el papá era racista, era clasista, era sádico con los animales, tenían mascotas y el papá los trataba mal. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, más bien el abuelo, ¿no? Ted Bundy que hizo una figura masculina que es agresiva. Y el abuelo tenía colecciones de pornografía. ¿Sí se pueden decir esas palabras? ¿No nos censura? Pues nada más di De no por. Pornografía, sí. De no por, y entonces tenía, este Ted empieza a ser adicto a ese tipo de contenido. Pero si analizamos, bueno, analizando, por ejemplo, habría que analizar, por ejemplo, también qué vida tuvo el papá, porque seguramente de la infancia tuvo algo que lo hizo ser así de agresivo. Sí. Y todo se va heredando. Claro. ¿Qué cañón es eso? Entonces aquí, pues del él abuelo al papá y al hijo. crea esta fijación con el no por, pero ya, ¿no? Se vuelve fetichista de pies. Y muchos de sus crímenes lo va a usar con medias, ahorcándolos, ahí va su fetiche, ¿no? No en todos los delitos que cometió, pero sí en algunos, ahí se puede ver el fetichismo que tenía. Va a ser sádico, va a ser también con necrofilia, que quiere decir que va a tener relaciones sexuales con ya los cadáveres. ¿Por qué? Porque aquí no es como Jeff Dahmer, que decía, no te vas, eres mío, ya no te vas, no me rechazas. No, él, porque así ejerzo control y poder. Él quería ese poder que vio que tenía el abuelo hacia las mujeres. Él lo va aprendiendo. Después su mamá se va de esa familia por la misma violencia y se casa, pero se casa y no la típica, ¿verdad? Pero desgraciadamente sí hay estos casos que las mamás con la nueva pareja, la pareja es todo, pero olvidan a los hijos, ¿no? Y entonces no le hace caso a Ted, sino todo se centra en la nueva pareja y pues él nunca hizo un lazo con el padrastro. Pero entonces Ted se va al placer, o lo hace por placer, o lo hace por aberración a que la mujer tiene que ser maltratada, me caes mal.
juntos, o juntos. es por ambas. Ajá, crece ese placer a través de lo que él aprendió. Y entonces, aquí él sí va a ser un psicópata. ¿Se acuerdan que les dije? Los psicópatas manipulan, no sienten culpa. Él nunca sintió culpa por los delitos que cometió. Él, de hecho, podía estar fingiendo que no cometió ningún... Le mostraban las imágenes y nunca hubo así de, ay, no, de asco, ¿no? Y en cambio hay asesinos seriales que les enseñan, ve, esto hiciste y vomitan. O sea, ya dicen, ay, ¿qué hice? Ya hay un momento de conciencia. O sea, ¿qué será que en ese momento que están haciendo eso, como lo acabas de decir, se bloquean y entonces no tienen conciencia? No, en este caso no es que se bloqueen, sino que él no carece de emociones. Un psicópata va a carecer de emociones. Puede fingirlas y usa esa máscara que les decía para pertenecer, pero no las tiene. Entonces, ojo, aquí no todos los asesinos seriales son psicópatas, pero sí hay asesinos seriales, psicópatas, que por ejemplo tú le puedes decir, no, por favor, no me hagas esto, y no van a sentir nada, ni empatía, y habrá otros que les muevas, ¿no? Por favor, no, tengo mi familia, y que digan, uy, que les muevas una fibrita y que digan, ay, y habrá, esos quieren decir que están trastornados psicológicamente, pero no entran en la psicopatía como tal. Tienen ciertos rasgos psicópatas, obviamente, porque están haciendo un delito, pero no entran como tal en psicópatas porque sí tienen emociones, sí llegan a sentir culpa, sí llegan a sentir esa... Pues, ¿por qué no abrimos esta copa y nos echamos un buen trago? Y no, bueno, qué horror. Oye. Les voy a hablar del tan conocido Edward Theodore Gain, que es ahorita que lo están viendo mucho, el monstruo de Netflix, qué bueno que lo están poniendo, que fue el que... ¿Sí? ¿Se llama El Monstruo? Sí, que fue el que basaron muchas películas, como la de Psicosis, que véanla, es un clásico. La Masacre de Texas. La Masacre en Texas, y el icónico personaje de Buffalo Bill, del Silencio de los Inocentes. ¿Quién no recuerda a Buffalo Bill con un vestido cantando esta canción tan icónica, ¿no? Y pues sintiéndose mujer en esos años que estábamos viendo en los 80s, decimos, ¿qué onda? ¿No? Que era así como que un transvesti, era como, ¡oh! ¿No? Bueno, aquí, ¿qué tienen en común Jeffrey, Ted y Ed? Pues van a encontrar que tienen muchas similitudes. No tienen papá. ¿Qué creen que sí? Sí y no. Sí tienen papá, pero un papá ausente, exacto. Es el papá de Ed va a ser alcohólico, va a ser proveedor, sí, pero casi no va a estar en casa por lo mismo que trabaja mucho, pero todo lo que trabaja se lo gasta en el alcohol. Infiel porque va a andar con varias mujeres, pero va a estar con su esposa, ¿verdad? Pero ¿cómo es la esposa? ¿Cómo es la mamá? Pues la mamá es una fanática religiosa que no muestra ningún afecto, que es estricta, que tiene mucha disciplina y no tiene ninguna capacidad de dar amor. Pura disciplina, puro control. Sí, y diríamos que exceso de disciplina. Exceso. Pero entonces, seguramente a ella la educaron igual. Y aquí es cuando vemos que si tenemos una mamá ausente como Jeffrey Dahmer, si nos vamos a los extremos, lo que podemos provocar. Y si también tenemos una mamá que nos está limitando, no hagas esto, y esto es malo, y bla, bla, bla. Una bla, castrante también. Es una mamá castrante que me limita, que no me deja hacer, también me lleva a la locura. ¿Ok? Entonces es cuando necesitamos el término medio. No abandonar, pero sí guiar. Pero sí guiar y estar presentes, pero no estar fastidiando, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que tuvo ese tipo de mamá. La mamá es una figura fuerte y entonces anuló totalmente la función paterna. En psicología nosotros le llamamos, en el psicoanálisis lacaniano, el nombre del padre, que es eso, parece como religioso, pero es que entre el papá, ¿se acuerdan que luego les platico que la mamá tiene que dejar que entre el papá, ¿no? Dice, yo entro al quite, tú lo estás sobreprotegiendo, déjame, ¿no? También dice, no, se está identificando contigo, deja que se identifique con la figura masculina. Y acá la mamá nunca permitió eso. ¿Por qué? Porque denigró la figura masculina al papá. Eres un alcohólico, no sirves para nada, la que hace los negocios soy yo, la que administra la casa soy yo, ¿no? Y entonces, pues la función fuerte fue la mamá. Y entonces el hijo se identificó con la mamá en lugar de con el papá. Y aquí es donde vemos lo que llama Freud. Las nuevas generaciones no se preocupen, son términos de psicología, que es que se desvía, una desviación sexual, y por eso empieza a ser transvesti. ¿Qué quiere decir? Quiere ser como su mamá.
quiere ser su mamá, quiere ser esa parte poderosa, fuerte, ¿no? Dominante, porque el papá lo ve X. Otra vez como en Jeffrey Dahmer, que a la mamá la anuló. X, no eres nada, no haces nada. Aquí igual, aquí fue con el papá. Entonces no permitió que se hiciera el complejo de Edipo. ¿Cuál es el complejo de Edipo? Que yo me enamoro de mi mamá, pero llega mi papá y dice, ¿qué onda? Esa es mi mujer, quítate, esa es mía, tú luego consíguete otra. Aquí no entró, entonces quedó enamorado de su mamá. Nunca entró alguien a decirle. Y esto lo pudo ver su hermano, que se lo advierte oye, estás pasando mucho tiempo con mamá. De hecho, en psicología le llamamos simbiosis. ¿Qué quiere decir simbiosis? Cuando te pegas tanto a tu hijo que no hay una separación. Se parecen los dos en todo. Para donde vaya la mamá, Ahí va va el hijo va la mamá. no Entonces, lo dejas crecer, bla, exacto. bla, bla. Entonces hace una relación simbiótica, todo ahí pegado, ¿no? Y que pues no es sana, ¿no? Entonces les decía, tiene una relación ambivalente con la madre porque hay un odio y un amor. ¿Por qué hay un odio y un amor? Porque la mamá le hace que tenga un yo fragmentado. ¿Qué es un yo fragmentado? Todos tenemos una personalidad, que es nuestro yo. Sí. Pero acá Ed la tiene fragmentada. ¿Por qué? Porque hay un ideal. Mi mamá me dice que debo de ser buen religioso, que buen humano, pero me dice, por otra parte, tengo unos impulsos agresivos, impulsos sexuales, obviamente propios de la edad. ¿Qué pasó? Que su mamá y su papá nunca lo dejaron socializar. Otro problema, ¿se acuerdan? Como Jeff Dahmer, que no socializaba, que lo dejaron ahí aislado y no le dieron esas herramientas de, a ver, tus amigos, ¿cómo que no tienes amiguitos? A ver, vamos a ser amigos, ¿no? Porque a veces nosotros podemos ayudar a los papás, ¿no? A ver, que vengan tus amiguitos a la casa, ahí vamos a hacer una fiestecita y ayudamos a los hijos a socializar. Claro. Bueno, ellos no. Acá con la mamá muchísimo menos, porque a sus hijos les prohíbe socializar. Y menos con las compañeras, que son mujeres. Y las mujeres, la mamá lo veía como pecado, como... O sea, la mamá le decía, ¿no te puedes llevar con nadie? Bueno, es que qué horror, güey. No, tú a la escuela no le hables a nadie, tú dedícate a esto y qué horror, y la gente que no sé qué, que son malos, tú a lo tuyo. Y mujeres menos son pecados. Todas son pecadoras, todas son malas mujeres, excepto yo, ¿verdad? Entonces, así era la idea de la mamá. Entonces, él, pues, tiene suyo a la mitad, ¿verdad? Entre que, pues... Pero cuando te enamoras de tu mamá, ¿viene del complejo de Edipo? Que no se resolvió, pues él quedó así enamorado, su papá nunca llegó al quite, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo empieza esta parte sexual? Pues ya sus papás no le dan esas herramientas para que él fuera sociable. Entonces desde ahí se hizo introvertido, entonces él empezó a leer y de leer empezó a gustarle los cómics, pero su vida no le gustaba, su infancia no le gustaba. Imagínate ver a todos los niños que corren, que juegan y tú no. Entonces pues empezó a aislar y se empezó a refugiar en los cómics, ¿no? Y en las fantasías, en crear otro mundo de fantasía donde fuera mejor que la que estaba viviendo. Y aquí es donde se va a topar con cómics que tienen que ver con agresión y violencia y contenido sexual, pero todo encaminado a lo que estaban viviendo en la época, que era de los campos de concentración. En esa época era la Segunda Guerra Mundial, entonces había un cómic que pues odiamos a este tipo de personas. Pero, por ejemplo, un Hitler, o sea, hablando ahorita de la Segunda Guerra Mundial, pues, ¿qué tenía en la cabeza? O sea, para tener esas matar a demasiada gente, o sea. Si nos vamos en su historia, acuérdate que él odia a su padre, porque era judío. ¿Y qué era el padre? Judío. Entonces, aquí podemos ver que todo tiene que ver con la infancia. ¿Cómo van? Aquí con este Edward, pues acuérdense que reconstruye a la madre porque se muere su mamá y al morirse su mamá es como, ¡pum!, me libero y pueden salir todos mis deseos, todos mis impulsos, ¿no? Y entonces es darle rienda a esos impulsos y pues sí, le da rienda a esos impulsos, pero aquí lo característico de él, que es lo de Buffalo Bill, es que crea, él sacaba los cuerpos de las tumbas, ¿no? Entonces usaba la piel tiene un simbolismo que son los límites. Cierto. Usaba la piel para crear un cuerpo. Él quería ser la mamá, no extrañaba a la mamá, porque a veces se confunden en la serie, extrañaba a su mamá y por eso la trajo
en el esqueleto, ¿no? Sí, o sea, no quería que tenerla ahí como, diríamos, como la imagen del Ujú. poder, ¿no sería eso? O sea, para atraerla y tenerla ahí No, sentada, lo no. que quería él era ser la mamá. Por eso es que él mismo se habla y él mismo escucha esas alucinaciones. Aquí, ojo, que aquí es, Esa fue como una de las películas más fuertes, ¿no? Como que empezamos, o sea, ajá, estoy tratando de recordarla y fue Bueno, de ahí todo. sacaron No, y de Psicosis. ahí nos quedamos helados todos, ¿no? O sea, cuando vimos la Sí, película. pero esa parte de traer a la mamá, de crearla nuevamente, ¿por qué fue? no, es que él quería ser la mamá. O sea, ¿se acuerdan? Él se vestía con las Y el cosas de tema de mujer. las mariposas, porque había un tema de mariposas ahí, ¿no? Ah, no, pero ese es de la película. Ah, ok. Ajá, Eso no sé ese qué. ya le agregaron otra cosa. Pero aquí, que bueno, que tiene mucho que ver con él, que también empezaba a abrir los cadáveres y todo esto, y que creó con la piel lámparas y sillas y todo esto. Pero ¿por qué la piel? Aquí es importante, la piel son los límites. ¿Qué pasa? Mi piel tiene capas, ¿verdad? Y cuando yo me abro, ¿qué? Rompo ese Ujú. límite, llegó al hueso. Entonces tiene ese simbolismo, son límites. Él no quería los límites que le ponía la mamá. Por eso empieza a jugar con la piel. Y al ponerse ese traje, él quería convertirse en su mamá. No es que la extrañara, sí, sí, después de que muere, sí la extraña, obviamente es un duelo para él, pero realmente quería convertirse en su mamá y por eso mata a las mujeres que su mamá cree que son malas, ¿no? Que llevan una vida que no debe de ser. ¿No? Ok. Entonces, por eso las mata. Aquí, ojo, él tenía un coeficiente intelectual alto, aunque no se comunicaba bien, porque hasta lo podemos ver en los documentales y en la película, es muy lento para hablar. Pero eso no quería decir que tuviera un retraso, sino más bien que no se sabía comunicar y expresar, porque nunca le dieron esas habilidades sociales. Entonces era como retraído, pero con un coeficiente intelectual alto. Pero tenía alucinaciones, pero sí hubo sentimiento de culpa, sí hubo remordimiento y hubo estos periodos donde él no se acordaba qué hacía. Ujú. Y cuando tiene conciencia es cuando le viene el remordimiento. Sí, ¿a poco? ¿No? Entonces aquí es cuando ya hay una alucinación y por eso fue diagnosticado en esa época como esquizofrenia, que sufría esquizofrenia. ¿Por qué? Porque hay delirios y alucinaciones. Pero aparte lo juntaba con el placer, ¿no? Porque sí tenía relaciones con sus víctimas y él sí les daba un tiempo Si se dan antes de cuenta, exacto, asesinarlas. si se dan cuenta, todos los que les mencioné tienen problemas en el área sexual. No se habló, no se trabajó esa área. Por eso es importante que nos comuniquemos con nuestros hijos. No demos por sentado. En la escuela ya le enseñaron. Ve peores cosas en la tele. No, no, no. Sí es importante guiarlos, No, y orientarlos escucharlos, ¿no? y Cuando escucharlos, te sus quieren hablar, dudas, hay que sentarse y ¿no? escuchar. Entonces aquí fue porque le prohibieron esta parte sexual. En todos les prohibieron la parte sexual. En Jeff, no, que la pornografía, no, no, no. No lo dejaron cuando dijo, "Pues, siento como atracción cuando haces esto, ¿no? Cuando sacas los intestinos, el papá nunca lo permitió, ¿no? O sea, no profundizó en eso, como decir, no, hijo, eso no está bien, ¿no? Y en este caso con él fue, sí sentía ese placer, tenía relaciones sexuales también practicó la necrofilia. ¿Por qué? Porque aquí ya no, otra vez, este objeto, esta parte que es la muerte, no te vas. Y él también sufrió un abandono porque su papá fallece, estaban juntos, no se separan, fallece, y su mamá fallece. Entonces tenía miedo al abandono. Entonces podemos entender que todos Eso sufrieron sería la abandono. correlación entre los tres, ¿no? Sufren abandono, son guapos, atractivos, por eso no creían que ellos cometieran delitos. Tienen esta capacidad de comunicarse, aunque sea poquita, como Ed y Jeffrey, que tenían esa dificultad, pero al verlos como nobles, ¿verdad? Como, No, no, no. Pero Oye, bueno, yo, no yo todo, creo, yo voy a decir dos cosas. No todo lo que brilla es oro exacto. y no sabemos lo que pasa de la puerta para adentro. sí, Entonces hay Exacto. que tener cuidado. ¿a quién invitas a la casa? Sí, y que, No, pero yo siempre digo que vivimos en un zoológico, bueno, entonces y acá que todos eran blancos, entonces la creencia, ¿no? En ese Pero entonces.
Mira, ¿qué te parece si damos tus redes Claro. para ver dónde te pueden localizar? Y vamos a tener que hacer un segundo programa porque a mí me quedó mucho contenido de Ed Y hay más. y todo lo que falta, Sí. ¿no? Está muy Pues va a tener interesante que ser para segunda parte. si el cerebro está cañón. Sí, porque hay Claro mucha que duda, sí. entonces, Claro, me Araceli. pueden seguir como Araceli Vázquez, psicóloga en Instagram, TikTok y Facebook. Y nada más mándenme que vieron en el Juego de la Vida Radio y obviamente hay un 50% de descuento Vayan para a los Perfecto. pacientes. verla, vayan a verla. Ana Pau. Consultorios en Roma Norte, Colonia San Rafael y Polanco. Perfecto. A mí me localizan como Ana Paula Ibarra en todas las redes. Y a su amigo como Pepe Toño en todas las redes. Nos vemos el próximo jueves. Pórtense bien, no hagan locura. Sí, No, no, exacto, no, no. O bueno, hagan- sí, diviértanse, pero Y no caigan no los hagan guapos. este tipo de cosas. No todo lo que brilla es oro. Sí, Nos no, vemos no para la caigan. segunda parte. Les recordamos escucharnos a las 2 de la tarde y seguirnos en redes como El Juego de la Vida Radio.